Retomamos ya después de este descanso para comer la sesión de tarde. La primera ponencia la titulamos Unidad entre creencias religiosas. Es una ponencia conjunta y está elaborada por los escritores Ramón Fernández Palmeral, María del Consuelo Giner Tormo, Joaquín Castillo Blanco, y está coordinada por Soledad Durnes Casañal. Soledad Durnes Casañal no ha podido venir, tenía mucha ilusión, después de tener los billetes comprados se ha puesto enferma, venía desde Andalucía, y va a leer el resumen de la ponencia Consuelo Giner. Tengo que decir que Consuelo Giner es presidente de la asociación Espejo de Alicante. Espejo de Alicante es una asociación solidaria y hacen trabajos, editan libros, y el dinero que sacan de beneficio pues los van repartiendo por distintas ONG o por distintas entidades, y esta vez nos ha tocado a nosotros, así que Consuelo nos ha regalado un cheque por valor de 300 y pico de euros. Que nos viene muy bien porque, como sabéis, el año pasado ya no tuvimos subvenciones y este año tampoco. Así que muchísimas gracias, Consuelo. Bueno, y ahora ella os va a explicar también algo de un libro que va a sacar, en el que podéis participar todos los que queráis. Ella lo explicará mejor. Bueno, pues durante la comida he repartido un folletito, efectivamente, del 6º Encuentro Internacional con la estrofa Julia. La estrofa Julia es de corte neoclásico y está creada por mí en honor de mi nieta Julia, que ahora tiene 8 años y medio, y la hice hace 5 años. Luego tuve otro nieto que se llama Benedicto. Benedicto, pues haciendo honor a su etimología, que significa bien dicho, pues saqué dentro de la modalidad Julia, si solamente hay una estrofa que tiene 5 versos, entonces es un Benedicto, que está bien dicho, con 5 versos, no hace falta añadir nada más. Y bueno, luego editamos los libros, efectivamente, y siempre son altruistas. El 5º certamen internacional ha sido a favor del Ateneo Blasco Ibáñez de Alicante. Con todo orgullo lo he dado porque está haciendo una labor encomiable, y todas las ediciones siempre son altruistas porque los libros son colectivos. En estos libros se publican los resultados de los premiados y finalistas de cada una de las modalidades, tanto de Julia como de Benedicto. Y ahora quiero hacer la entrega oficial de un ejemplar a Isabel Oliver para que lo tenga en el Ateneo, porque ahí figura además un escrito de ella donde explica todo lo que se hace en el Ateneo. Muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues paso a leer la ponencia, que tal y como ha dicho... bueno, un momentito, que tengo que decir también que me siento aquí entre familia, porque además de que siempre vengo muy a gusto a Valencia con todo lo que organizáis, coincide que tanto Isabel Oliver, la presidenta del Ateneo, como Joaquín Castillo son socios de Espejo de Alicante. Entonces, bueno, para mí es como una prolongación de Alicante. Bueno, pues voy con la ponencia, que tengo que decir que la redacción final no ha sido mía, sino que ha sido de Soledad Durnes Casañal, que ella ha conjuntado todo lo que le hemos ido enviando, tanto Joaquín como Ramón Palmeral y como yo misma, las indicaciones que le hemos dicho y lo que hemos creído conveniente sobre la unidad entre creencias religiosas. Voy a leer ahora el resumen. A lo largo de la historia, las disputas religiosas han sido una fuente de conflicto y violencia. Desde las cruzadas hasta las guerras de religión en Europa, las diferencias religiosas han sido utilizadas para justificar la violencia y la intolerancia. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares lanzadas por los cristianos europeos en el siglo XI para recuperar Tierra Santa de los musulmanes. La violencia y la intolerancia que caracterizaron a las cruzadas son un ejemplo de cómo las disputas religiosas
pueden llevar a la guerra y a la destrucción. En el siglo XVI, Europa se vio sacudida por las guerras de religión, un conflicto entre católicos y protestantes que se extendió por varios países. La reforma protestante y la contrarreforma católica llevaron a una serie de conflictos violentos que duraron más de un siglo. ¿Qué pasaría si nos preguntamos si las religiones unidas salvarían al mundo? Uno puede ser cristiano, islamista, judaísta, budista. También se cree en el hinduismo, taoísmo o sintoísmo. Las más importantes, el cristianismo, el hinduismo y el islamismo. La idea de la unidad entre las diversas creencias religiosas ha sido desde tiempos antiguos un anhelo idealista y utópico. La propuesta de esta comunicación nace de una visión personal, la esperanza de una humanidad unida espiritualmente, que sin embargo contrasta con una realidad marcada por la fragmentación religiosa. Las divisiones dentro del cristianismo, las ramificaciones del Islam, el judaísmo, la pluralidad hindú o las corrientes dentro del budismo nos muestran que la diversidad no solo es una característica de la religión, sino de la condición humana en sí misma. La fe, siendo una experiencia profundamente íntima, también es cultural, histórica y social. Aunque muchas religiones profesan la existencia de un solo Dios o una sola verdad, la forma en que se expresa esa creencia varía según los contextos geográficos, las tradiciones y los cambios históricos. La unidad religiosa, por tanto, parece que una meta alcanzable. La religión de los israelitas o judíos es la principal religión, el judaísmo. Se remonta a la antigua religión hebrea, siendo una de las más antiguas del mundo, y en Israel el judaísmo es la religión más practicada por la población, aunque también se practica en Israel el cristianismo y el islamismo, reconociéndose la libertad religiosa, permitiéndose a todo el mundo la libertad de visitar sus lugares santos. Después de esta pequeña introducción, vamos a ver qué ocurriría si fuera posible que hubiera, aunque respetando las creencias de cada país, una unidad entre creencias religiosas, sin ideales terroristas ni guerras frías entre países, pudiendo llegar a una posible comprensión de que todos somos humanos. Deberíamos saber respetarnos dentro de las religiones con la comprensión, la voluntad y uniendo entre todas un gran corazón que nos pudiera llevar al diálogo, a la comprensión y a cada uno dentro de su fe, pudiendo llegar a comprender la fe del otro sin criticar sus creencias religiosas, respetándose a sí mismos con un buen diálogo y un buen entendimiento. A la larga, todos invocan a su Dios, llamémosle Dios, Yahvé, Alá, Jehová, Buda, etc. Sería comprensible poder darnos las manos unos a otros sin indiferencia, respetando las religiones de cada uno y sin querer convencer a los demás de sus creencias, solo respetándolos, comprendiendo que cada uno podrá salvarse con su religión, ya que casi todos contamos con Dios. Desde el punto de vista filosófico, las religiones buscan responder a las mismas preguntas: ¿quiénes somos? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y desde el punto de vista psicológico, la religión es necesaria para la mente humana con algunos detractores. La posición del cristianismo ocuparía aproximadamente un 31% de la población mundial. El 24% más o menos lo ocuparía la religión musulmana y el 15% sería de la religión hindú. A todas estas le seguiría el budismo con un 6,6% aproximadamente. Las religiones monoteístas creen en un solo Dios, mientras los politeístas creen en diversas deidades.
Dentro de los primeros se encuentran el cristianismo, el islamismo y el judaísmo, existiendo también religiones africanas tradicionales. Las religiones no teístas no creen en dioses, solo en entidades espirituales o en la naturaleza de la conciencia, como el budismo zen, por ejemplo. A lo largo de la historia, el judaísmo se ha difundido por todo el mundo, principalmente a causa de sucesivas diásporas, como la huida a Egipto tras la esclavitud, la ocupación de Jerusalén por los romanos, la expulsión de los judíos de España en tiempos de los reyes católicos en el siglo XV y más recientemente el Holocausto, en el que millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los vecinos de Israel, de mayoría islámica, como Siria, Líbano y en especial Irán, aunque no es fronterizo, han mantenido históricamente posturas de rechazo hacia el sionismo, postura política del Estado de Israel, fundado en 1948. Este rechazo se debe a factores religiosos, políticos, territoriales y al sentimiento de solidaridad con el pueblo palestino, que fue desplazado en parte tras la creación de Israel. Jordania, aunque también musulmana y partícipe en conflictos anteriores, ha establecido una paz formal con Israel desde 1994, manteniendo relaciones diplomáticas estables. La religión cristiana surgió en torno a la persona de Jesús de Nazaret, nacido en Palestina en el año 753 de la fundación de Roma, y ahí empezó la era cristiana durante el gobierno de Augusto desde el año 63. Las ideas de Jesús eran que todos los hombres somos iguales ante Dios y que la salvación está en la fe y las buenas acciones de las personas. Él proponía la caridad y el amor al prójimo, perdonando incluso a enemigos, y donde en un juicio final seremos juzgados en la otra vida después de la muerte. La unidad religiosa como meta universal parece una utopía evidente. Incluso si todas las religiones afirmaran creer en un solo Dios, las formas de entenderlo, de representarlo y de vivir la fe seguirían siendo diversas. Forzar la unidad sería una forma de totalitarismo espiritual, como uniformar a toda la humanidad bajo un único pensamiento, como pretendió Mao con su revolución cultural. La diversidad religiosa, por tanto, es un reflejo de la libertad de creencias. Lo importante no es que todos crean lo mismo, sino que se respete la fe del otro, que se pueda convivir en paz pese a las diferencias, como dijo el Papa Juan Pablo II en Asís en 1986 durante el encuentro interreligioso por la paz. Dijo: no rezamos unos contra otros, sino unos con otros. La paz necesita el diálogo entre las religiones. Cuando le preguntaron a Buda qué pensaba de Jesús, contestó: Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Yo siento a Jesús por su humanidad más que como un Dios. En un mundo cada vez más globalizado y diverso, la coexistencia de diferentes creencias religiosas es una realidad que debemos abordar con respeto y comprensión. La unidad entre creencias religiosas no implica la eliminación de las diferencias, sino más bien la búsqueda de puntos en común y la promoción del diálogo y la tolerancia. Si pasamos a otro plano de religiones, las creencias fundamentales del Islam se basan en un solo Dios, Alá, la aceptación de Mahoma como el último profeta de Dios y el seguimiento de los 5 pilares del Islam, que son la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Los islamistas creen que Alá es el único Dios creador del mundo.
no aceptan a Jesucristo como Hijo de Dios. Sí creen en los profetas y sus mensajes. Mahoma fue su último profeta y el más grande. Consideran que todos deberían someterse a la voluntad de Alá. Pero si comparamos la religión cristiana con la islámica, nos encontramos que se comparten numerosas similitudes, incluso en las creencias de un solo Dios. Se cuenta las reverencias por figuras como Abraham, Moisés y María, y el reconocimiento de Jesús como profeta, aunque no como Hijo de Dios. Esto no cuenta para los musulmanes. Ambas religiones comparten sus principios éticos en la oración, el ayuno, la caridad, la búsqueda del bien y el rechazo del mal. Tanto cristianos como musulmanes creen en el juicio final, en la resurrección y en la recompensa o castigo de la vida eterna. Ambas religiones creen en seres espirituales, tanto ángeles como demonios. A pesar de las diferencias en muchos países, ambas religiones se han acercado al diálogo. Si nos ponemos a pensar, no creemos que sea tan difícil el acercamiento entre religiones para poder llegar a la unidad entre creencias religiosas. En la actualidad, la unidad entre creencias religiosas es un camino hacia la paz y la comprensión. A través del diálogo interreligioso, la búsqueda de puntos en común y la promoción de la tolerancia y el respeto, podemos trabajar juntos para promover la coexistencia pacífica de diferentes creencias religiosas. Es importante que sigamos trabajando hacia este objetivo para crear un mundo más armonioso y respetuoso. Muchas veces se puede ser creyente de una u otra religión y no ser practicante. Por ahí es donde a veces empiezan las guerras y por donde quizás se debería de intentar cumplir con la religión, respetando las creencias para que el mundo sea un mundo mejor, sin hacer señales de indiferencias por las creencias religiosas, sino simplemente mirando que todos somos personas ante todo y con una similitud de hermanamiento desde que se creó el mundo y se confundieran las lenguas aplicando las versiones de cada uno a su manera, pero en el fondo con un Dios por encima de todos nosotros que al final pensamos que cada uno se salvará con arreglo a las creencias de su religión, porque lo principal en este mundo es la fe. Y ya voy terminando con las conclusiones. Si pudiéramos dejar de lado pues todas las diferencias y nos centráramos en lo que compartimos, tal vez sería posible una unión, diálogo, coloquio y sobre todo predisposición, es decir, empatía. Las religiones podrían llegar a un acuerdo para que no hubiera discrepancias entre ellas. Es indudable que el hombre que practica una religión es más feliz, porque resulta penoso pensar que después de la muerte no hay algo. Tanto desde un punto de vista filosófico como psicológico, hay más defensores que detractores, porque cualquier religión confiere al individuo una identidad moral, tanto individual como colectiva, y es beneficioso para la mente. Y luego, finalmente, en la parte que yo envié como sugerencias, puse precisamente esto que voy a decir ahora, 3 líneas y ya acabo, pero que curiosamente reivindico lo mismo que ha hecho el Papa León hace 2 semanas, justo coincidiendo con su cumpleaños, congregó a todas las religiones cristianas para pedir por la paz y para llegar a acuerdos. Y yo dije, es necesario que los responsables o cabezas visibles se reúnan y traten de unificar criterios en la búsqueda de la verdad, con el fin de conseguir un bienestar emocional y una cohesión social. Muchas gracias. La siguiente ponencia se titula Trump, imperialismo o aislacionismo,
Ponencia conjunta elaborada por los escritores Antonio Prima Manzano, José Carlos Llorens López y coordinada por Elena de Val López. Buenas tardes. Vamos con un tema de tremenda actualidad, con ese señor que ocupa las noticias casi todos los días, ¿no? Ese señor rubio, grandote, de Allende los Mares, Bien, vamos. Trump, imperialismo, aislacionismo. El imperialismo es una dominación de una nación o Estado sobre otro territorio a través de la adquisición de tierra o imposición de control político y económico. El término imperio tiene largo recorrido en la historia, pero nosotros tomamos el punto de partida del imperialismo como sistema global o doctrina que despega en el periodo 1885-1914 con la Conferencia de Berlín de 1884-85 y conocido como Era de los Imperios. La colonización europea por el mundo arrancó en el siglo XV y se prolongó hasta el XX. España, Portugal, Países Bajos, Inglaterra y Francia la protagonizaron, especialmente en América, alcanzando sus colonias la independencia con cruentas guerras entre los siglos XVIII y XIX. En ese imperialismo, Europa impuso el control a otras naciones. Hicieron acopio de sus recursos y vendieron productos en la metrópoli o en otras colonias. En dicha conferencia de Berlín, las potencias imperialistas acordaron el reparto de la casi totalidad del continente africano, por ejemplo, sin tener en cuenta diferencias étnicas entre las poblaciones locales ni sus necesidades. No es de extrañar que varias naciones hoy africanas tengan fronteras rectas, pues fueron trazadas en mapas con escuadra y cartabón. Este nuevo imperialismo, promovido por el capitalismo industrial y nacionalista, había provocado el reparto también de Asia y Oceanía, entre naciones como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y ahora ya Estados Unidos y también Japón. Muchos historiadores consideran hoy a la Primera Guerra Mundial una consecuencia de la competición imperialista. Después vendría un proceso descolonizador en Asia y África, aunque mayormente después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos ahora a considerar el aislacionismo político. Según la Real Academia Española, el aislacionismo es la no intervención en asuntos exteriores de otros. Lo vemos como opuesto a la formación de alianzas en asuntos internacionales. Es curioso cómo la doctrina Monroe del siglo XIX de Estados Unidos se resistía a aceptar el colonialismo europeo, considerando la intervención extranjera un acto hostil de amenaza contra los Estados Unidos, defendiendo que el viejo y el nuevo mundo serían esferas separadas. Sin embargo, se da la ironía de que es esta doctrina precisamente la clave de su actuación en el extranjero durante el siglo XX. Ahora bien, Estados Unidos tiene ya su tradición aislacionista. El retorno de Donald Trump pone de perfil la década oscura de 1930 de Estados Unidos. Los países que hoy temen la amenaza rusa sobre Europa y conjeturan sobre Oriente Próximo se inquietan ante el aislacionismo. Ciertamente, la primera victoria de Donald Trump, culminada con un intento de sedición, marcó el final del denominado siglo americano. Este periodo empezó en 1916, con la victoria del presidente Wilson, basada en reglas y la no intervención americana en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos tomó el relevo, en particular de Francia e Inglaterra, para liderar un orden internacional que apostaba por un mundo libre, sin autoritarismo. Es manifiesto el desconcierto del mundo por la reaparición de Trump. Como presidente de la nación más poderosa del planeta, un hombre responsable de actos vandálicos en el Capitolio, además de tener una condena criminal pendiente y de llevarse a su casa información secreta, algo impensable
hace décadas. Su puesta en escena ha sido sorprendente desde el principio, con la imposición de aranceles a todo el mundo, trastornando el equilibrio comercial y provocando una reacción en cadena de protestas, repulsas y medidas arancelarias recíprocas por parte de algunos países tan poderosos como el suyo, además de hacer caer la bolsa, encarecer los productos y un largo etcétera, consecuencia de su maquiavélico plan, que todavía colea. Sin darse tregua, su segunda excentricidad, propia de un dictador, fue la de dar la orden de expulsión de los inmigrantes sin acta de residencia, movilizando al ejército para reprimir al pueblo en un alarde de democracia, propia de cualquier país bananero. Y todo ello en un país que pretende presentarse ante el mundo entero como ejemplo y garantía de orden, libertad, civilización y democracia. Y continuando con su serie de despropósitos, intenta imponer su criterio como dueño de la OTAN, exigiendo de todos los países de la coalición un 5% de su BIP. Demencial. No se pregunten para qué tanto gasto en defensa, porque mientras tanto el señor Trump irrumpe en suelo iraní, bombardeando sus centrales nucleares sin previo aviso ni declaración de guerra. ¿A qué clase de personas se le ocurre esto? Si alguna de sus decisiones nos hizo reír, como su intento de cambiar el nombre de Golfo de México por el Golfo de América, mucho cuidado con este señor, que nos puede hacer llorar por generaciones enteras si no se le pone rápidamente en su lugar. Recordemos que su periodo de mandato empezó este año, por lo tanto le quedan 3 más. Veremos lo que hace. Una vez introducidas, abuelo de Águila, las dos políticas de imperialismo y aislacionismo, pensamos que ambas ideologías se entrelazan y solapan. Existen casos en la historia en que los que un periodo proteccionista o aislacionista fortalecedor tras una crisis es seguido por otro de expansión imperialista. Vamos a dejar a nuestros oyentes o lectores que saquen sus conclusiones. Mientras tanto, es interesante ahora acercarnos de soslayo a la personalidad de este hombre tan peculiar, que es Donald Trump y su familia. Donald Trump nace en Queens, New York. Sus abuelos eran inmigrantes alemanes en 1907. Recibe de su padre el equivalente a 400 millones de dólares de un imperio inmobiliario. En 1971 se convierte en el presidente de la organización Trump, construyendo hoteles, casinos, campos de golf, declarándose en quiebra varias veces. Pero las artimañas fiscales de la familia lo sacan siempre a flote del pago de impuestos. Era millonario con 8 años y con 50 recibía 5 millones al año. Cuando llegó a Manhattan, convirtió el viejo Hotel Commodore en un Grand Hyatt. El padre tejió una red de protección que salvó a su hijo de una mala inversión tras otra. La aerolínea Trump Shuttle, el Hotel Plaza, los casinos del Atlantic City. Pero la familia incrementaba sus pagos. En total, el Times documentó 295 fuentes de ingresos que canalizaban recursos hacia su hijo. Pero la asociación entre padre e hijo iba más allá. Crearon el mito que vemos hasta hoy de Donald Trump Jr., el multimillonario que se hizo a sí mismo. Ideal, por otro lado, típico del individualismo americano. Si de algo presume Donald Trump es de su familia. 3 matrimonios dan para mucho. Ha tenido 5 hijos. 3 con Ivana Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric, una hija con Marla Maples, Tiffany y un hijo con su actual esposa, Melania Trump,
Barron. Melania Trump, de 55 años, la esposa actual, es una exmodelo esloveno-estadounidense que ejerce como primera dama desde 2025 y antes desde el 17 al 21. Donald Trump Jr., 46, el hijo mayor, es figura central de la Trump Organization. Le consideran el heredero. Se casó con una modelo también, Vanessa Hayden. Tuvieron 5 hijos y se divorciaron en el 18, considerado por muchos como súper tacaño. Ivanka Trump, 43 años, también modelo, pero la Trump Organization lideró con ella iniciativas inmobiliarias y creó su propia línea de ropa. Asesora principal, trabajó en educación y empoderamiento de mujeres. Salió de la Casa Blanca en 2021. Se casó con Jared Kushner y viven en Miami. Eric Trump, 40 años. Al igual que su hermano Donald Jr., Eric se ha dedicado a los negocios familiares, siendo vicepresidente de la Trump Organization. Estuvo en las campañas del 16 al 20, recaudando fondos. Tiffany Trump, 31 años, ganó la atención de la Casa Blanca. Graduada en Derecho por la Georgetown University, trabajó en la reforma judicial. Se casó con el multimillonario Michael Bulloss en el 22. Y por último, Barron Trump, 18 años, hijo menor, nacido de su matrimonio con Melania, es figura visible en la Casa Blanca, aunque solo se le ve junto a su madre en eventos públicos. Por el momento se dedica a sus estudios. Bien, intentemos ahora ahondar algo más en nuestro breve espacio, apuntando consideraciones que algunos pueden estar pensando. Empezamos con el geopolítico francés y especialista en relaciones internacionales Bruno Tertré, a lo que él llama imperialismo sin fronteras. ¿Están hoy los imperios de moda y de regreso? Con el frente ucraniano empantanado y Putin queriendo apropiarse de Europa por un lado, y con la intención de Trump de tomar Groenlandia, Canadá y Panamá por el otro, ¿estamos asistiendo a una reapertura de la frontera estadounidense? ¿Es una reactivación del concepto de frontera que haya que santuarizar? La retórica neoimperialista de Trump en sus discursos nos recuerda muchas veces a China y a Rusia. Es interesante oírle hablar de frontera artificial, algo cuestionable, pues todas fueron, en su día, creaciones arbitrarias, de luchas de poder. Para él es natural, o sea, debería estar en el extremo norte de América del Norte. Su dialéctica es nacionalista, un deseo de protección y expansión, aún con paralelismos. Sin embargo, Trump no es Putin y no va a invadir Panamá o Groenlandia, aunque no debemos ignorar un posible plan futuro de anexión, integrándolo, negociando su compra, como hicieron con otras tierras en su tiempo, en el siglo XVIII y XIX, con la compra de Luisiana. Ahora bien, Trump utiliza la retórica de legitimidad a través de la fuerza, ignorando totalmente el derecho internacional y desafiándolo en la guerra entre Palestina e Israel, con cruentas matanzas en Gaza. Todos lo vemos todos los días en las noticias. Habla de reubicación de los palestinos, de área de demolición y, en comillas, dejar limpio ese lugar. Como gesto humanitario, palabras recogidas de la BBC de Londres, nada más y nada menos. Cuando escribimos esto, Israel sigue con sus intenciones de dominar la ciudad, mientras se suceden muestras de rechazo al gobierno de Israel en todo el mundo. La disuasión francesa reciente respecto a Groenlandia y Dinamarca, la cuestión nuclear, tienen ahora una dimensión europea. Según declaró el presidente de la República, claro está que a los europeos no nos interesa usar la OTAN en contra, pero la Alianza Atlántica ve afectada su solidaridad entre sus miembros, lo que hace las delicias ¿de quién? De Putin, lógicamente. Trump no quiere fortalecer a Putin, pero sí sus relaciones comerciales, imponiendo altos aranceles ante los que Europa se doblegue. Trump ha humillado al presidente ucraniano Zelensky
llamándole dictador. Ha comprado, a su vez, el discurso típico ruso, que Ucrania no tiene derecho a entrar en la OTAN, pues eso pone en riesgo la seguridad rusa, que Zelensky es además un presidente ilegítimo por no haber celebrado elecciones con un país arrasado por la guerra y millones de huidos fuera. Pero poco importa que Rusia lleve sin elecciones libres más de 10 años, o que la invasión a Ucrania rompa toda legalidad internacional. A ojos de Trump, como país más grande y poderoso, Rusia tiene derecho a imponer su punto de vista. Para socios como Israel, Trump deja la puerta abierta a seguir destruyendo Palestina a su antojo y erigiéndose como el policía de Oriente Medio. En el nuevo imperialismo, el poder puro es la prioridad y la desconfianza la norma. La tensión entre potencias alimenta las carreras armamentísticas. Las críticas de Trump a Ucrania y la Unión Europea acelerarán la invasión europea en defensa, pero también podrían llevar a que Irán y Corea del Norte apuesten por el arma nuclear, China aumente su expansionismo territorial o que países como Japón y Corea del Sur se militaricen rápidamente. Nos hacemos muchas preguntas. Entre ellas, ¿puede Estados Unidos seguir siendo una gran potencia sin ser una democracia? ¿O cabe la diplomacia en este nuevo imperialismo? Vemos que todo se convierte en transacción. Y la franja de Gaza es su mejor escenario. Que Estados Unidos se quede con Gaza para reconstruirla y convertirla en un destino turístico tras expulsar a los palestinos. La anexión de Cisjordania entra dentro del cálculo, convirtiendo al país en un protectorado estadounidense. También es una visión imperialista el acuerdo de explotación mineral con Kiev, que recuerda al control británico-francés del petróleo en Oriente Próximo. Un plan de convertir Israel con la mayor potencia en la zona, apoyando su expansión y acabando de una vez por todas con el sueño de una Palestina independiente. Israelíes y estadounidenses se repartirían así el territorio palestino, su explotación y beneficios. Y acabo con este último punto. ¿Estamos siendo testigos de un imperialismo subterráneo, territorial y depredador más clásico que nunca? La guerra se libraba antes, entre tierra y mar. Una tercera dimensión fue el aire. Una cuarta la cibernética. Y una quinta, hoy, en el exterior siempre. ¿Qué puede hacer Europa? Tenemos una tendencia natural a pensar que todo sale bien. La tormenta Trump pasará, decimos. Pero lo que no podemos permitir es una bilateralización excesiva, porque si avanzamos en un orden demasiado disperso, Trump explotará nuestras divisiones. Trump quiere ser rey, y si se lo permitimos, lo será. Primero la monarquía, luego el imperio. Los extremos se tocan entre Rusia y Estados Unidos, con la actitud de lo mío es mío, lo tuyo es negociable. Gracias. Venga, que nos haga cito.
Pues lo pones fuera. En la página solo va ahí, porque por la mañana no hay fotos y no hay... Mira para abajo. No vamos a poner a un sitio porque... Estas fotografías son para ella. Estas son... Son anónimas. A ver, ya tienes, Chimo. Estas son las extras personales. Bueno, gracias a todos. La verdad es que es un tema terrible. Consuelo, te has dejado un libro aquí. No es fácil de sintetizar. Bueno, Así es el sueño americano. exacto. Es el individualismo. Idealismo e individualismo. Ideales, ese no tiene ideales. Yo he vivido en Estados Unidos 5 años y he trabajado en ellos. Y lo he vivido. Enhorabuena, amiga. Cambiadle el agua, ponedle agüita a María Pilar, por favor. Elena, enhorabuena. ¿Te ha gustado? Que no es fácil, sintetizar todo el conglomerado que lleva el trabajo. Mucho más del que uno cree. Te pones a investigar y sale mucha porquería por ahí. Sí. Muchas gracias. La siguiente ponencia se titula La economía del bien común, valor para la paz. Está elaborada por María Pilar Rueda Requena, que es presidenta de la Asociación Valenciana para el Fomento de la Economía y el Bien Común. María Pilar. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, por supuestísimo, agradecer la invitación a participar del Ateneo Mercantil Blasco Ibáñez Perdón, me confundí. Ateneo Blasco Ibáñez y en su nombre a su presidenta Isabel Olivar. Bueno, yo esta mañana hemos estado escuchando cosas muy interesantes y muy importantes a la hora de garantizar los derechos humanos, evidentemente. Sin embargo, también es cierto que en estos momentos lo que nos trae aquí es, sobre todo, que estamos sintiendo una gran vulneración de ellos mismos por la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar, intentar enfocar el tema desde otro punto de vista. Lo voy a enfocar desde el punto de vista de la paz. Y de la paz y de muchas situaciones que respetan los valores humanos. Por eso, ahora en este momento yo preguntaría aquí en la sala quién de todas las personas que estáis conoce o ha oído hablar de del modelo de la economía del bien común. Vale. En esta casa se ha hablado de economía. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues me alegro un montón. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo? Porque tenemos que acercar todo esto hacia nosotros. Muchas veces decimos, ¿qué podemos hacer por la paz? Es que yo, ¿qué puedo hacer? Me siento pues un poco incapacitado, ¿no? Incapacitada para hacer algo. Bueno, pues entonces vayamos a nuestras propias reacciones, cómo reaccionamos ante una ofensa que nos hace alguien, cualquier persona, algún acto de insultos, de agravios. ¿Reaccionamos o accionamos positivamente? Quiero decir, positivamente en el sentido de pensar que esa persona, pues en ese momento a lo mejor tiene algún problema y eso le lleva a empatizar con esa situación, ¿no? ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque la sociedad está muy dividida, lo estamos viendo hoy toda la mañana y no hace falta verlo aquí, o sea, es que se ve en cualquier punto. Porque, bueno, la división, como siempre hemos sabido, favorece el control y el poder. Entonces divide y vencerás, y unos somos azules y los otros somos rojos, y unos queremos el blanco y otros el negro.
Pero es que además el sistema capitalista, ¿qué promueve el sistema? Pues promueve la competitividad. Desde pequeños nos enseñan a que tenemos que ser los mejores absolutamente en todo. Y entonces, ¿eso qué genera? Competitividad. Competimos por llegar al primer puesto. Pero claro, competimos nosotros, compite la otra niña, el otro niño, todos competimos. Por lo tanto, eso genera miedo y ansiedad y estrés. ¿Y qué ocurre con nuestros valores? Pues en esas situaciones nuestros valores quedan un poco relegados, porque claro, tenemos que ponerlo todo en función de conseguir el mayor de los beneficios, el éxito, ¿vale? Y sin embargo, si luego nos acercamos a nuestras relaciones familiares, a nuestros círculos cercanos, ¿qué ocurre? Que ahí no hay máscaras, ahí nos quitamos la venda, los escudos protectores, porque nos sentimos con un margen de confianza. Es la unidad nuclear, de alguna manera, donde nos han traído al mundo, en la que conocemos y la que estamos a gusto y con confianza. Esa sería una gran evidencia para poder pensar por qué no nos comportamos en todas las situaciones y en todas las áreas de nuestra vida exactamente igual, de esa forma, ¿no? Y entonces eso nos podría hacer llegar a pensar en un momento determinado si elegiríamos guerra o paz. Porque si elegimos guerra, tenemos que aceptar que la guerra tiene unos depósitos ahí. ¿Cuáles son esos depósitos? Bueno, pues por ejemplo, unos intereses ocultos, que en la mayor parte de las ocasiones no nos vamos a enterar, unos beneficios de la industria armamentística, que esa sí que nos podemos enterar, hay más información y más datos, y luego ahí no se genera en absoluto beneficios sociales para las personas. Por lo tanto, también sirve en uno de esos depósitos para generar una cortina de humo cuando hay casos de corrupción. Eso a nivel político creo que estamos asistiendo muchas veces a hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, primero de todo hay que transformar la persona. Entonces, cuando la persona transforma, afronta su ego, es capaz de ceder en algunas ocasiones, no estar confrontándose continuamente, pues de alguna manera es capaz de transformar al mundo. Eso ya lo dijo Gandhi. El modelo de la economía del bien común surge en el año 2010 y lo creó un profesor austriaco de la Universidad de Viena. Se basa en 5 valores humanos, que son la dignidad humana, solidaridad, justicia social, participación democrática y sostenibilidad ecológica. En el año 2015, el Comité Económico Europeo dictaminó en una resolución que el modelo de la economía del bien común era un camino para conseguir una economía europea más ética, basada en valores y que generaba cohesión social. Porque además se puede integrar tanto en los marcos jurídicos de la Unión Europea como en los propios marcos jurídicos de cada uno de los países. Y constituye la posibilidad de lograr un mercado único, justo y más equitativo. Pero vamos a la práctica, porque esto es muy bonito, ¿no? Entonces, vamos a la práctica. Esta mañana Ana Noguera nos decía: ¿cuánto tiempo hace que nos soñamos? Pues quienes estamos en la economía del bien común os puedo asegurar que soñamos cada día. Pero además construimos una utopía, pero la utopía es convertir un sueño en realidad, y eso es lo que hacemos cada día. Y la práctica es cómo contribuyen las empresas al bien común. Bueno, pues las empresas tienen una herramienta que se mide, o sea, esto no se queda en una pura teoría científica, sino que se puede medir. Entonces, en las empresas, con esta herramienta que se llama balance del bien común, se miden los valores que he nombrado antes, la dignidad, la solidaridad, etc., con todos los agentes que interactúan en la empresa, sea la clientela, los proveedores, los trabajadores, la banca ética que trabajan con ella
y cómo impacta también su acción en el territorio local. Pero además la empresa que está siguiendo el modelo de la economía del bien común, lo que hace es, sus prácticas son éticas y tiene una responsabilidad ambiental en grado elevado. ¿Cómo contribuye? Pues a través del bienestar social, ambiental y económico. El dinero para la empresa ya no es el único fin, ni es el fin prioritario, sino que lo que trata es de conseguir sus objetivos a través del dinero. O sea, el dinero sería el medio para conseguir los objetivos empresariales. Cambian también la competitividad por la cooperación. Nos parece extraño, pero las empresas del bien común pueden cooperar entre ellas, se pueden ceder expertos, formación, conocimiento, herramientas, en fin, cooperan entre ellas porque el bien ya no es el beneficio propio individual, sino el bien de la comunidad. Crean empleo sostenible, con puestos de trabajos de calidad, fomentan la inclusión social para todos aquellos colectivos que están pues excluidos o son colectivos vulnerables, pero sobre todo potencia la economía local, porque es un movimiento que surge de abajo arriba. Pero también invierten en educación y en formación, programas de empoderamiento y de capacitación. Fomentan el diálogo y la mediación en caso de conflictos. Y, por supuesto, trabajan a través de la banca ética, que convierten los ahorros en créditos sociales y que cooperan en proyectos de desarrollo sostenible. Como he dicho, potencian la economía local y apoyan a los proveedores locales. Por supuesto, en estas situaciones lo que se hace es prevenir muchos conflictos que suelen haber por el tema de ganancias económicas, de beneficios económicos. Las empresas desempeñan un papel crucial en la construcción de un entorno de paz, por tanto, porque de alguna manera previenen situaciones de posibles conflictos. Pero luego, pasando de la empresa, que es en el momento que surge este modelo por la vía de inicio, nos vamos a la sociedad. ¿Cómo se puede aplicar a la sociedad este modelo? Pues volvemos al punto de partida. ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto de desafección política, por ejemplo, de desconfianza, de miedo. Bueno, pues entonces, ¿por qué está pasando? Primero hay que reflexionar por qué está pasando esto. Pues igual está pasando porque los gobiernos están actuando de espaldas a la ciudadanía, o porque se están atacando unos de un bando a los otros del otro bando, por la falta de responsabilización ante situaciones que están ocurriendo. Entonces, ¿qué viene todo esto a demostrar? Que hay un cambio que está emergiendo y que muchas veces no somos conscientes. La ciudadanía empieza a asumir un protagonismo que anteriormente no lo tenía. ¿Cómo? Comprometiéndose, implicándose en decisiones económicas, sociales y ambientales y previniendo la marginación y el descontento que existe. ¿Y por qué ha de tomar la ciudadanía el protagonismo? Simplemente porque es soberana, simple y fundamentalmente porque es soberana. Y así lo dicen en todas las constituciones europeas. ¿Qué ejemplos puede haber o cómo se implementa este modelo? Bueno, tenemos ejemplos concretos en los municipios del bien común que ya existen en España, existen casi 4, algunos están en proceso de constituirse, y en un municipio del bien común se llega por el consenso de todos los grupos políticos. Aunque nos suene extraño, a veces se ponen de acuerdo, y sobre todo se ponen de acuerdo cuando se desprenden de sus ideologías y buscan ponen a la persona en el centro y buscan el mejor bien para esa persona. Y más allá de todo esto, ¿cómo se puede contribuir a la paz? Pues a través de las relaciones personales, generando sinergias con los demás. Yo he venido la primera vez, no os conocía, he conectado con bastantes personas, entonces, bueno, pues dar lo mejor de ti cuando puedas para favorecer eso, ¿no? Y el impacto también se ha de focalizar en la educación, por supuesto, desde los primeros años hasta la adolescencia. ¿Cómo? Con educación emocional, ética, comunicacional, democrática,
conocimiento de la naturaleza y conocimientos de salud. Y también con el trabajo en equipo, a través de la toma de decisiones por consenso. Sobre todo en la comunicación tiene que verterse muchísima transparencia. Y siendo empáticos y escuchando al otro, no vale esto de que a mí me da igual lo que tú opines, porque entonces no hay conexión. Especialmente fomentando la igualdad. Y la igualdad porque todos somos igual de dignos y eso se ha de reconocer en cualquiera de las relaciones. Pero poniendo a las personas en el centro de la acción. Con un compromiso por el cambio y pasando de la democracia representativa, que es la que tenemos, a la democracia participativa, que es la que necesitamos tener. Este es el cambio de evolución que ha hecho la ciudadanía. Y para terminar, me gustaría acabar, pero esta vez con una frase mía. Si amas la paz, puedes poner al servicio tus mejores capacidades y fortalezas en el reinicio de una vida con valores, aquellos que siempre han estado en nuestro interior y que transforman las guerras en amor. Muchísimas gracias. La siguiente ponencia se titula Escalada en la guerra entre Israel y Palestina. Ponencia conjunta elaborada por los escritores Manuel Vélez González, Esperanza Mateos García, María Castel Vinarbón, Rafael Vicente Navarro y coordinada por Mariloli Romero López. Mariloli Romero López no ha podido venir y en su lugar va a leer el extracto Manuel Vélez González. Bueno, eso es lo que quería advertir antes, que en realidad yo este texto no lo he escrito, sí que he colaborado a hacerlo, y entonces pues habrá algunas cosas pues, con las que yo en principio no estaba muy de acuerdo, pero en fin, como hay que estar de acuerdo en esto del conflicto israelo-palestino, pues está claro que estamos todos de acuerdo, aunque no lo hayamos hablado previamente. Bueno, pues empiezo a leer un poquito esto. El conflicto entre Israel y Palestina es una paradoja histórica. Es uno de los más complejos y prolongados del mundo, con raíces que se remontan a los tiempos bíblicos. A continuación se presentará una visión general de los eventos clave y las perspectivas involucradas en este conflicto. Bueno, Israel en realidad es un país pequeño, pero con grandes aspiraciones. Está muy imbuido en la idea de ser el pueblo elegido por Dios, y confiado en el destino, tal vez no tiene en cuenta lo que de él opina un profeta como Ezequiel, quien en la Biblia prevé un porvenir repleto de conflictos y tribulaciones. Es una tierra libre, teóricamente, y dominada por el deseo de poder. Palestina, sin embargo, carece de independencia de facto, más bien se le identifica con los territorios palestinos que los israelíes desean poseer. Y bueno, vamos a hacer primero una pequeña incursión histórica. En realidad es lo que a mí en concreto me enseñaron cuando era pequeño en la escuela, ¿no? Una historia del pueblo de Israel a través de la Biblia. Hay quien opina que el odio y las rencillas entre judíos y palestinos vienen a raíz de la creación del nuevo Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Pero aunque es cierto que a partir de esta fecha los problemas se acrecentaron, el origen se puede buscar muchísimos años atrás. Tendríamos que remontarnos a tiempos bíblicos y creer en lo que la Biblia, el libro más leído del mundo y según los creyentes la palabra de Dios, nos dice. Nos tendríamos que remontar a la época de Abraham. Sara, su mujer, no podía concebir hijos y le pidió a su esposo que se uniera con Agar, su esclava egipcia, para que concibiera de él, a lo que Abraham accedió y Agar concibió a Ismael, donde Dios le prometió que su hijo tendría muchos descendientes. Sara consiguió concebir también y tuvo a Isaac. Agar no era israelita, Sara sí. Los descendientes de Abraham, patriarca de Israel, quedaron divididos en dos ramas: la prole o linaje de Isaac, hijo de la israelita, y los ismaelitas o agarenos, descendientes de la esclava. De esta historia fluyen varios conflictos propios del contexto sociocultural, donde se originan
como la división de clases, las costumbres religiosas, prejuicios, leyes establecidas, etc., que duran hasta la actualidad. Gotas de la misma sangre corren por las venas de israelíes y palestinos, tal vez muy a su pesar. La historia continúa con Isaac y Jacob, quien tuvo 12 hijos que dieron lugar a las 12 tribus de Israel, las cuales se establecieron en la tierra de Canaán, conquistada bajo el mando de Josué, para posteriormente ser esclavizado en Egipto, siendo un evento central el éxodo guiado por Moisés. El reino de Judá fue derrotado por los asirios, invadido por los babilonios y exiliados en el año 586 a.C. En el 538, bajo decreto de Ciro el Grande, se les permitió volver a la tierra de Israel, concediendo a los judíos el derecho a adorar a su Dios en una cierta forma de autonomía. Otro grupo de 5.000 judíos, dirigidos por Esdras y Nehemías, regresó a Judea en el año 456 a.C. En el 333 a.C., Alejandro Magno conquistó Judea y a su muerte sus generales se disputaron el territorio que había conquistado. En el 142 a.C., Simón Macabeo subió al poder y del 37 a.C. al 324 después de Cristo, Judea cayó bajo el dominio romano. La revuelta judía contra Roma y la posterior destrucción del segundo templo a manos de los invasores romanos en el año 70 después de Cristo acentuó la dispersión de este pueblo fuera de la tierra en la que vivían. Se dispersaron por Asia Occidental, el norte de África y Europa, y se desarrollaron grandes comunidades en Marruecos, España, Inglaterra y Rusia. En el siglo XIV los judíos recibieron privilegios tras la caída del control lituano sobre Rusia y muchos emigraron a Rusia Occidental y a Ucrania, aunque la llegada de los primeros inmigrantes tuvo lugar unos siglos más tarde, en el año 700 aproximadamente. No se libraron de las persecuciones rusas, los pogromos eran habituales y de España fueron también expulsados durante el reinado de los Reyes Católicos en el año 1492. Yo la verdad, de todo esto que tenía aquí redactado, me como un poco lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque en fin, ya se ha insistido muchas veces sobre la matanza de israelíes por parte de los alemanes en los campos de concentración y todo eso, y bueno, y decían que solamente cuando los aliados liberaron los campos de concentración y exterminio fue cuando el mundo se dio cuenta de los aberrantes crímenes que se habían cometido. Como hemos podido ver, la historia de los judíos es muy compleja y polifacética, yo lo podría haber hecho más larga también, que engloba milenios y está insuflada por periodos de esplendor, exilio, persecución y renacimiento. Se remonta a la antigüedad con la llegada de los primeros hebreos a la tierra de Canaán, su establecimiento como reino, la destrucción de sus templos y la posterior diáspora por diversas regiones del mundo. Y hemos visto cómo los judíos fueron víctimas de grandes persecuciones y que el nazismo hizo del antisemitismo uno de sus fundamentos principales. Pero también es sabido ahora que el tratamiento que el Estado de Israel infringe a los palestinos, expoliando e imponiendo un sistema de terror que supera de todo a los racistas sudafricanos cuando estábamos en el tiempo del apartheid. O sea que también es terrible la respuesta que han dado los israelitas a determinadas agresiones, que sí, efectivamente han existido. Entonces también hay una serie de acontecimientos aquí que también me voy a saltar un poco porque son todos los acontecimientos de principios del siglo XX y vamos a ir directamente al 15 de mayo de 1947, porque es una fecha fundamental. En 1947 la Asamblea General de las recién formadas Naciones Unidas resolvió la creación de un comité especial para Palestina, cuya finalidad era crear un informe sobre la cuestión de este país. El 29 de noviembre de 1947 se propuso el plan de partición con unión económica. El Yishuv aceptó el plan, pero los palestinos no, lo que desencadenó ataques por parte de grupos irregulares árabes contra los judíos. Los británicos empezaron su evacuación y la violencia se intensificó en los dos bandos. La masacre de Deir Yassin,
una aldea árabe de 600 habitantes, en 1948 por parte del Irgun y la banda Stern judía acrecentaron la escalada de la violencia. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico, Ben Gurión declaró el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que se conocería como el Estado de Israel, votado en el seno de las Naciones Unidas y con un kilometraje infinitamente menor a la superficie territorial que tiene actualmente. Se declaraba que Israel aseguraría la completa igualdad de derechos sociales y políticos a todos sus habitantes, independientemente de su religión, raza o sexo. Garantizaría la libertad de religión, conciencia, idioma, educación y cultura, salvaguardaría los santos lugares de todas las religiones y sería fiel a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Todo esto evidentemente se complicó bastante y también me voy a saltar algunos acontecimientos muy concretos que rompieron esa pretendida estabilidad. Y también, bueno, también aquí hay otro punto crítico en estas relaciones, que es que Jerusalén Este es un punto esencial en la parte de la ciudad vieja sagrada para las tres religiones, para los cristianos, para los judíos, ¿verdad? Y luego, ¿cómo? Musulmanes. Y los musulmanes, me saltaba la cabeza. Israel, si era religión, es un sitio absolutamente fundamental. Israel se la anexionó en el año 1980 declarándola su capital unificada, mientras los palestinos la consideran la capital de su futuro Estado. Y bueno, también podemos hablar un poquito de Hamás, porque al fin y al cabo ha sido el detonante, el grupo detonante de los problemas actuales. Hamás es un movimiento islamista que tiene una doble rama, la política y la militar. Gobierna Gaza desde que ganó las elecciones en 2006 y se hiciera con el control de la franja un año más tarde, después de expulsar a su rival político Al-Fatah. Para algunos palestinos, Hamás no es solo un grupo miliciano, sino que encarna una idea. Israel puede matar a los milicianos y destruir todo el territorio, pero no puede matar la determinación de luchar contra la ocupación y alcanzar la independencia nacional. Hasta ahora, Gaza, como territorio, sus ciudades, sus infraestructuras, etc., han sido destruidas y ha habido un tremendo sufrimiento, pero jamás no ha sido destruido como organización. Su líder político fue asesinado en Teherán en un atentado perpetrado por Israel, pero la enorme red de túneles que la organización islamista ha construido a lo largo de los años ha dado cobijo a sus milicianos y les ha permitido llevar a cabo una guerra de guerrillas muy difícil de combatir por Israel. En esos túneles se piensa que es donde se esconde el hombre que ideó el ataque del 7 de octubre, Yahya Sinwar. El ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre, en el que sus milicianos asaltaron poblaciones cercanas a la franja, matando a cientos de jóvenes en un festival de música, fue el desencadenante de la última guerra. La respuesta de Israel sería contundente, como siempre lo ha sido, y el primer ministro Benjamín Netanyahu, apoyado por un gobierno de coalición con partidos ultranacionalistas, religiosos y de extrema derecha, prometió destruir a Hamás para siempre y alcanzar una victoria total en Gaza. Dicho grupo está total y profundamente arraigado en Gaza y no se puede llevar a cabo por la vía militar, argumentó la BBC Etam Fakro, investigadora del programa de Medio Oriente y Norte de África. Y bueno, y también habría que comentar respecto a Israel, que Israel en realidad ha incumplido casi todas las resoluciones de los derechos humanos establecidas por la ONU. La comunidad internacional, a pesar de tener los medios, no ha ejercido la voluntad política para exigir responsabilidades, lo que perpetúa la ocupación. Aunque hay un cambio lento en el paradigma internacional, el proceso de reconocimiento de los crímenes de Israel es algo lento. La Corte Penal Internacional investiga presuntos crímenes de guerra en Gaza. La ONU ha
concluido que Israel debe poner fin a la ocupación y a la discriminación. Michel Lin, relator especial de la ONU, calificó la situación en los territorios palestinos ocupados como apartheid en 2022. Israel y sus defensores a menudo deslegitiman las críticas acusándolas de antisemitismo, pero la realidad de los desalojos, la represión y los ataques ilegítimos persisten. El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó Israel, causando 1.200 muertos y secuestros. La respuesta israelí fue una ofensiva masiva en Gaza, con un asedio total y restricciones de suministros. Sudáfrica ha demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por posible genocidio. 7 meses después, mayo de 2024, hay más de 34.000 gazatíes han muerto, bueno, hoy en día, según han dicho por los medios de comunicación, más de 60.000, incluyendo 13.000 niños y la hambruna, que en ese territorio es una realidad. Amnistía Internacional ha documentado que Israel ha cometido y está cometiendo genocidio contra la población palestina en Gaza, con la intención específica de destruirlos, lo cual se evidencia en la magnitud de las víctimas, la destrucción de infraestructuras vitales y las declaraciones de las autoridades israelíes. Y como conclusión, que tenemos que concluir ya dentro de poco, digamos que Netanyahu está practicando actualmente con un principio antirreligioso y antirrazonable, bueno, como es basándose en el ojo por ojo y el diente por diente, está provocando una situación que no traerá sino mayor severidad a los conflictos planteados, con la ayuda de su mejor aliado, que es Estados Unidos. Por el momento, desgraciadamente, no se vislumbra solución inmediata para este conflicto enquistado. La franja de Gaza agoniza y antes de que muera se podrían proponer diferentes soluciones o fórmulas para que los gazatíes, que durante 15 años estuvieron prisioneros en un campo de concentración real, con tirachinas con únicas armas para defenderse, y que ahora han pasado a sufrir un brutal calvario como en un campo de exterminio, pudiesen acabar como una comunidad autónoma de los norteamericanos o siendo, como dijo Trump, un resort de lujo. Entonces hay posibles soluciones. Por ejemplo, la creación de un Estado palestino junto al Estado de Israel. Otra solución, que haya un Estado binacional que incluya a judíos y palestinos. Y otra solución, anexionar este territorio a otro Estado. Ninguna de ellas se han puesto en práctica ni se han intentado. Y es importante que se busquen soluciones pacíficas y justas que respeten los derechos y la dignidad de todas las partes involucradas, lo cual es muy difícil. Y bueno, y ya está. Y gracias por la atención.